Este problema lo vamos a formular, ¿ok? Dice, hay las dimensiones del trapezoide más grande que se puede inscribir en un círculo de radio 1 y cuya base es el diámetro del círculo. Entonces usted tiene un círculo, vamos a tratar de dibujar lo mejor posible un círculo. Cuyo radio es 1, entonces aquí está el centro, ¿verdad? El radio es 1. La base del trapezoide nos dice que es el diámetro del círculo, vamos a suponer que tenemos aquí. Y ya usted sabe lo que es un trapecio. Entonces, así, tiene un trapecio. Y recuerde que esto es 1 y esto es 1. ¿Ok? Entonces, el área del trapecio es igual a 1/2 la altura por la base 1 más base 2. En otras palabras, por la semisuma de los lados laterales. Entonces, en nuestro caso, pues vamos a suponer que la altura es, digamos que es h de la altura. Ok. En un lado, si yo hago esta proyección, pues este lado y este lado son iguales, aunque la gráfica no parezca porque está un poco mal hecha. Entonces, vamos a llamarle a esto L, ¿verdad? Y a esto también le llamamos L. Por lo tanto, el área va a ser igual a 1/2 de h por 2 veces L más 2. Así. ¿Ok? Entonces, pues, esto se puede simplificar como h por L más 1. Así. Ese es el área. Pero el área del trapecio depende de dos variables, depende de h y depende de L. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo que tenemos es que lo siguiente, observe aquí, ¿verdad? Esto es la altura. Y esto por ser un radio es 1. Entonces esto es h. De manera de que tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. Y por el teorema de Pitágoras, entonces, ¿qué vamos a tener? Que L al cuadrado más h al cuadrado va a ser igual a 1. Cualquiera de las dos variables puedo despejar, digamos que despejamos h. Y si h, ¿a qué va a ser igual? A más o menos la raíz cuadrada de 1 menos L al cuadrado. Pero como la longitud de L y la longitud h tienen que ser positivas, pues h, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual simplemente a la raíz cuadrada de 1 menos L al cuadrado. El h es positivo, pero hay que poner una restricción para L. El L tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, una vez que usted tiene ya una expresión para la altura en términos del lado, pues ahora nosotros podemos escribir el área, ¿verdad? Del trapecio. Entonces, el área del trapecio será igual a 1/2. La altura es la raíz cuadrada de 1 menos L al cuadrado por L más 1. Pues a esto usted tendría, dije que iba a formularlo, usted tendría que derivar y hallar los números críticos, ¿verdad? Lo importante en esto, en cualquier problema de optimización, es llegar a la formulación. De ahí en adelante ya usted conoce los procesos, derivar, igualar a 0, determinar si tiene un mínimo o un máximo, quizás no tiene nada, ¿ok? Si es que eso es lo interesante, ¿verdad? Entonces, rápidamente recapitulando este ejemplo, usted tiene un círculo de radio 1, tiene un trapecio cuya base coincide con el diámetro del círculo, por comodidad lo grafiqué de esa manera. En el trapecio, pues usted necesita una altura, uno de los lados usted conoce su longitud, la otra no la conoce, pero sí podemos decir de que la distancia que hay desde el centro hasta cualquiera de los extremos es una desconocida L, de manera de que el otro lado mide 2L. Y la fórmula del área del trapecio sería h por L más 1. Ahora, como les había mencionado, ¿verdad? El área depende de dos variables. Hacemos construcciones geométricas en este caso. Y llegamos a un triángulo rectángulo. Y de allí podemos expresar h en términos de L, tal como usted lo está viendo aquí. Bien, seguimos entonces con ejemplos. ¿Ok? Seguimos con ejemplos. Y este ejemplo nos dice, un cilindro
circular recto. Un cilindro circular recto. Está inscrito en un cono de altura h y radio r. Hallar el mayor volumen posible del cilindro. ¿Ok? Hallar el mayor volumen posible del cilindro. Entonces, pues vamos a empezar a hacer nuestra construcción geométrica. Usted tiene aquí un cono. Y dentro de este cono, usted tiene, el cono tiene radio R y tiene altura H. ¿Ok? Así. Y entonces dentro de este cono usted quiere escribir un círculo. Oh, perdón, un cilindro circular recto. Así. Así. Y vamos a suponer pues que la altura de este cilindro es Y y que el radio es X. ¿Ok? El radio es X. Entonces, pues aquí es igual el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es pi por r al cuadrado por h. Pero en nuestro caso, este es el volumen, ¿verdad? Para nuestro caso, para nosotros, nuestro radio es x y nuestra altura es y. Por lo tanto, el volumen de que nosotros queremos trabajar es pi, el radio es x al cuadrado por y. Y recuerde de que, por otro lado, el h y el r son constantes en este caso. ¿Ok? Ahora bien, nosotros aquí podemos hacer construcciones geométricas. Observe. Yo puedo construir un par de triángulos, ¿verdad? Entonces voy a tener un triángulo grande, ¿ok? Un triángulo grande. Y el triángulo grande rectángulo tiene sus catetos miden h y r. Pero voy a construir otro triángulo pequeño que me va a servir de referencia y es este de aquí. Este lado mide x y esto, como toda la altura del cono es h y la altura del cilindro es y, pues este otro lado mide h menos y. Entonces, por semejanza de triángulos, semejanza de triángulos, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es que el x es a r como h menos y es a h. ¿Ok? De aquí entonces, ¿qué es lo que estoy observando? Es que yo puedo despejar x. Y el x va a ser igual a r sobre h por h menos y. Donde r y h, recuerden, son constantes. Por ende, entonces, el volumen va a ser igual a pi por r sobre h por h menos y, todo al cuadrado por y. Y esto es pi por r al cuadrado sobre h al cuadrado, todo esto es constante, por h. Y si yo desarrollo esto, me va a quedar h al cuadrado menos 2h por y, más y al cuadrado y todo esto multiplicado por y. Y esto sería pi r cuadrado sobre h cuadrado por h cuadrado por y menos 2hy cuadrado más y a la 3. Así. ¿Ok? Así. Ahora pues calculamos la primera derivada. ¿Ya que va a ser igual a la primera derivada? Va a ser igual a pi r cuadrado sobre h cuadrado es una constante. Derivamos lo que está dentro y ¿qué nos queda? Lo que nos queda es h al cuadrado menos 4h por y más 3y al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, pues, esto lo podemos factorizar de esta manera. Lo podemos factorizar como pi r cuadrado sobre h cuadrado. Y aquí me va a quedar h menos y por h menos 3y. Y esto es igual a 0. De aquí pues tenemos dos soluciones. ¿Cuáles son? Que h es igual a y por otro lado
que y es igual a h sobre 3. Obviamente, observe usted la construcción geométrica, ¿verdad? Y jamás puede ser igual a la altura porque no habría un cilindro circular inscrito. Entonces, la única posibilidad es que el y sea igual a h tercios. Y si y es igual a h tercios, entonces aquí va a ser igual nuestra x. Nuestra x va a ser igual a r sobre h. Y aquí lo que voy a tener es h menos h tercios. Y esto es r sobre h por 2h sobre 3. Y esto es igual a 2r tercios. Ok, entonces el y depende de h y el x depende de r. ¿Y cómo nosotros comprobamos que efectivamente es un máximo? Pues calculamos la segunda derivada y al calcular la segunda derivada, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener pi r cuadrado sobre h cuadrado menos 4h más 6y. ¿Ok? Entonces, pero acuérdese que ahora hay que evaluar la segunda derivada en h tercios. Y si yo evalúo la segunda derivada en h tercios, esto es pi r cuadrado sobre h al cuadrado menos 4h más 2h. Y esto efectivamente menor que 0. Por lo tanto, entonces el volumen del cilindro circular recto es el mayor posible.